Estamos en contacto con el doctor Abel Pérez, destacado médico psiquiatra. Doctor, un interesante tema, oiga, póngale mucha atención a esto, la violencia intrafamiliar en este tiempo de pandemia, doctor. Fabricio, buenas tardes. Muy contento, como siempre, de estar contigo y aquí saliendo por Radio Unión, por Noticias al Instante, con temas que siempre pueden resultar de interés para la población. Como bien decías, hoy vamos a estar tratando el tema de la violencia intrafamiliar. En el programa anterior estuvimos conversando la importancia de lo que representa la familia en una sociedad como célula fundamental de ella. Y hoy vamos a estar hablando también, en aquel momento estuvimos hablando de cómo se estructuran muchos de los desórdenes emocionales dentro de la familia y cómo en muchas ocasiones la familia pasa por todos estos procesos sin percatarse de lo que va sucediendo, pero llega un momento que ya se estructuran desórdenes emocionales y cuál es el rol que juega la familia en estos desórdenes emocionales. Hoy vamos a estar hablando de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar siendo entendida como una expresión más de la violencia, pero en esta ocasión de manera grupal. Debemos comprender que la familia, que está comprendida por diferentes miembros que implican diferentes personas, en muchas ocasiones los miembros son víctimas de lo que se va generando dentro del medio familiar. Y en muchas ocasiones los mismos miembros de la familia no se percatan que se están violentando dentro de ellos mismos y después es cuando aparecen las consecuencias. Cuando uno revisa la temática de violencia intrafamiliar, Fabricio, la literatura te describe, por ejemplo, que entre las edades comprendidas entre 15 a 49 años, de los estudios que se han hecho, entre un 15 y un 71% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja, ya sea física o sexual. Cuando miras, por ejemplo, cómo es la panorámica en América Latina, también te describe que el 11% de las mujeres ha sido perpetrada por violencia de su pareja desde el punto de vista sexual o físico. Existe en este caso un 30% de mujeres. Y, por ejemplo, cuando han sido abusadas física o sexualmente por terceras personas, cae aproximadamente un 11%. Entonces, realmente ya el interés que está cobrando desde el punto de vista social, también desde el punto de vista de salud, esta temática de la violencia intrafamiliar cada día se está haciendo más creciente, producto de que son situaciones que se están produciendo, pero que no siempre se revelan, no siempre se logra detectar. Sin embargo, en muchas ocasiones nos damos cuenta que a veces llega quizás una mujer o llega un niño con problemas físicos. Estamos hablando, por ejemplo, de mujeres con cefalea migrañosa o quizás, por ejemplo, con dolores en todos los lugares del cuerpo, con patologías, por ejemplo, que producen muchos dolores físicos y realmente llegan a ser enfermedades físicas, pero cuando empezamos a profundizar, están siendo víctimas de violencia intrafamiliar desde hace muchos años. A veces, por ejemplo, se presentan niños con bajo rendimiento escolar a los establecimientos de salud o pueden aparecer por cualquier otro tipo de padecimiento y cuando comenzamos a profundizar también son víctimas de violencia intrafamiliar. Cuando estamos hablando de la violencia intrafamiliar tenemos que hablar también de por qué se produce la violencia intrafamiliar, por qué se produce. Y debemos tener en cuenta que dentro de la familia existen determinadas dinámicas que se tienen que dar para que todo fluya adecuadamente. Y aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de cómo debe ser la comunicación, de cómo se deben dar los roles en la familia, cuáles deben ser los estilos educativos que se deben presentar a la hora de tomar decisiones, cómo se deben manejar. Y cuando esto no se tiene bien claro, entonces se comienzan a transgredir espacios psicológicos, espacios físicos y llega un momento que comienza a generarse una violencia sin darnos cuenta. Cuando hablamos, Doctor, por ejemplo, generalmente la violencia va de menos a más, pero cuando en un hogar se puede lograr detectar que existe o que ya empieza a ser parte de una violencia. Se detecta, Fabricio, cuando cualquiera de los miembros de la familia comienza a sufrir porque muchos de los derechos de ellos no es respetado.
cuando no se tienen en cuenta cuáles son las necesidades psicológicas, físicas, psicosociales de cualquiera de los miembros de la familia, entonces ya podemos estar hablando que estamos en medio de una violencia, porque se están violentando los derechos que cada individuo de la familia puede tener o debe tener para poder llevar una dinámica de vida normal. Aquí es muy importante, por ejemplo, si hablamos de los niños, hablar de los estilos educativos. Hemos hablado en otras ocasiones de los estilos educativos de crianza. Sin embargo, vemos que cada día la familia muchas veces es más empírica. Muchas veces hay familias, por ejemplo, madres, padres, que se preparan para tener hijos, pero la preparación muchas veces es desde el punto de vista nutricional o desde el punto de vista físico, pero no existe una preparación desde el punto de vista de salud mental en qué voy a hacer cuando ya tenga ese niño. Entonces, en muchas ocasiones, las madres, los padres, se preparan para concebir un niño que en su ideal y en su mente quizás sea el niño perfecto que siempre han soñado, pero cuando comienzan a percatarse que ese niño está naciendo en circunstancias determinadas, con determinados padres que quizás están afectados emocionalmente o no, que está muy relacionado también con la historia de vida de estos padres, llega un momento que entonces estamos enfrentándonos a un tipo de temperamento, a un tipo de sistema nervioso. Encontramos que hay padres, por ejemplo, que no es lo mismo que un niño nazca en una familia donde los padres tienen trabajo a una familia que los padres están sin trabajo, o que los padres tienen su propia casa donde vivir, o que están también agregados con otras personas. Entonces, dentro de los estilos educativos de crianza, tenemos que tener en cuenta que todos los niños necesitan ser criados con estilos educativos adecuados. Y uno de los estilos educativos inadecuados más frecuentes es la inconsistencia familiar, que es cuando dos o más generaciones de los miembros de adultos que viven en la familia no se ponen de acuerdo para criar un hijo, o cuando el mismo padre que lo está criando es inconsistente. Hoy le digo que sí a algo y mañana le digo que no. Y a partir de ahí se empiezan a generar dificultades. También están, por ejemplo, los estilos educativos donde hay división de autoridad, donde un padre o una madre o una abuela, cuando va a trabajar, por ejemplo, con el niño que está en la casa, espera a que llegue otro adulto para que sea quien tome la autoridad. Y asimismo tenemos el estilo educativo inadecuado como la sobreprotección, la rigidez, el autoritarismo o la permisividad. Todo esto llega un momento que cuando no se maneja adecuadamente empieza a generar de base las situaciones ya creadas para que se pueda violentar la vida de cualquiera de los niños que nazcan, ¿no? Y de los individuos. Doctor, ¿qué hacer? Yo ya me doy cuenta que empieza la violencia en el hogar. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo debe actuar la pareja? Lo primero que debemos buscar es ayuda. O sea, hay que buscar ayuda de profesionales que estén capacitados para orientar, en este caso, cuando estamos hablando de estilos educativos, en cuáles son los estilos educativos adecuados e inadecuados. Tenemos que buscar esto. En segundo lugar, ¿por qué buscar la ayuda? Porque en muchas ocasiones los primeros que estamos afectados somos los adultos. En muchas ocasiones la violencia intrafamiliar parte precisamente del matrimonio. Cuando el matrimonio no está bien, entonces todo lo que se desarrolla en la familia también va a estar mal. Tenemos que tener en cuenta que cuando estábamos hablando, yo te estaba comentando algunas estadísticas que se manejan actualmente, debemos tener en cuenta que muchos de los matrimonios cuando se unen no están preparados para el casamiento. O sea, la idea que tienen muchas veces es que el matrimonio va a ser lo mismo que el noviazgo. Sin embargo, es totalmente diferente porque cuando dos personas se unen, no se están uniendo dos personas, se están uniendo dos familias prácticamente, donde hay, por ejemplo, costumbres, tradiciones, principios, valores, que entonces comienzan a complementarse para poder crear un todo. En medio de esto nos damos cuenta que en ocasiones se unen personas donde existen ya, por ejemplo, trastornos de estrés postraumáticos no resueltos de antes, donde existen, por ejemplo, creencias, sistemas de creencias que ya están estructurados, por ejemplo, en este caso puede ser tanto en la mujer como en el hombre, que son sistemas de creencias donde son distorsiones cognitivas que generan en muchas ocasiones, por ejemplo, problemas importantes. Hay, por ejemplo, a veces cualquiera de los cónyuges pueden tener una celotipia, ser extremadamente celosos, o puede ser, por ejemplo, que uno de los cónyuges ya desde el noviazgo tengan costumbre, por ejemplo, de beber, o si no tengan costumbres, por ejemplo, de salir con sus amigos. Por ejemplo, es muy habitual
ver que dos personas se unan en la actualidad, sobre todo personas jóvenes, y quieren mantener el mismo ritmo de vida de cuando estaban solteros. Y esto es uno de los problemas principales que existen en la actualidad en los problemas de pareja que asisten a consultas. O sea, por ejemplo, en este caso se ve tanto en mujeres como hombres, pero es más frecuente en hombres. Hay hombres que consideran que ellos, a pesar de estar casados, deben seguir saliendo con sus amigos. Y sin embargo, la mujer tiene necesidades que tiene que suplir. Ya los hijos tienen necesidades que suplir. Y sin embargo, esto muchas veces no es comprendido por parte del hombre. Y también lo vemos también en mujeres. Mujeres que quieren salir solas con sus amigas, generalmente los fines de semana, quiere que los hombres, por ejemplo, los esposos, la comprendan, y en ocasiones son los dos. O sea, los dos quieren llevar vidas individuales a pesar de tener hijos. Y hay una concepción falsa o alterada de lo que es el matrimonio y de lo que es la familia, porque existen responsabilidades dentro de la familia que están bien delimitadas. Y cuando esto no se comprende, entonces comienzan a aparecer la dificultad en la comunicación intrafamiliar. Ya comienzan a aparecer, por ejemplo, en este caso, las diferencias de criterios. Cuando existen diferencias de criterio, no existe, por ejemplo, una empatía adecuada, donde hay que ponerse en el lugar de la otra persona, donde existe pobre autocrítica por cualquiera de los miembros de la familia y donde no estamos dispuestos a poder revisarnos por dentro para saber qué cosas debo yo mejorar, entonces el medio familiar, lejos de ser una bendición, se puede convertir en una maldición, ¿no? Y por supuesto, lo que hemos hablado en otras ocasiones, lo peor que tiene la violencia intrafamiliar es que afecta a todo el que esté dentro de ella. Comienza en muchas ocasiones por violencia verbal. Sí, sí. ¿Qué explicación se puede dar en este tiempo de pandemia en Esmeraldas, particularmente los datos estadísticos? Esto va en aumento. Va en aumento. Por ejemplo, actualmente uno de los términos que se está utilizando para la violencia intrafamiliar es la pandemia silenciosa. La pandemia silenciosa, ¿por qué? Porque precisamente estas situaciones de confinamiento y de aislamiento que ha generado la pandemia ha hecho que el estrés familiar aumente. Si el estrés familiar ha aumentado porque nos hemos visto limitados de muchas cosas, antes, por ejemplo, podíamos hablar abiertamente, ahorita tenemos que hablar a través de una mascarilla. Antes podíamos quizás salir al parque sin preocuparnos de que podíamos comer cualquier cosa en la calle, hoy tenemos que cuidarnos de todo eso. Y todas las limitaciones que todos sabemos que ha traído aparejado el tema de la pandemia ha hecho que se genere un estrés familiar que muchas veces no se sabe cómo canalizar internamente. Entonces, si antes habían familias que ya tenían diferencias de criterios y quizás en algún momento se maltrataban verbalmente, todo esto tenemos que saber que en muchas ocasiones ha aumentado. Si en un momento determinado ya existía violencia física o agresión física, se ha comprobado que en estos momentos esto se ha duplicado y se ha triplicado. Y junto con esto, lo que hemos hablado en otras ocasiones, debido a toda la pandemia, como una etapa de crisis, también ha desarrollado también, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de otras sustancias que también son factores totalmente agravantes de la violencia intrafamiliar. Y por supuesto, cuando ya todo esto se empieza a generar, los miembros de la familia comienzan a sufrir el resultado de la violencia intrafamiliar. ¿Qué resultados se obtienen con la violencia intrafamiliar? Depresiones en los miembros de la familia, que generalmente es generalizada. Se generan trastornos de ansiedad importantes. Lo otro importante que tenemos que hablar, Fabricio, es que la violencia intrafamiliar genera un aprendizaje negativo de los patrones reactivos. Debemos saber que donde existe una violencia intrafamiliar, nuestros hijos también aprenden a ser violentos. Cuando tenemos, por ejemplo, un mal uso de la comunicación, nuestros hijos aprenden a tener también un mal uso de la comunicación. Y en muchas ocasiones no nos percatamos que una manera de ser violento, por ejemplo, es utilizar sobrenombres o hipercriticar constantemente a las personas. Cuando los padres se refieren a los hijos con sobrenombres donde se genera, que están en detrimento de la imagen del niño o de cualquiera de los miembros, o que hay una crítica que es destructiva, por supuesto, lo que va internalizando el niño es que si para mis padres yo soy un bruto, yo no sirvo para nada, nunca nada de lo que yo hago sirve. Si así soy para mis padres, ¿cómo voy a ser quizás para los demás con los cuales me relaciono? Entonces, esto trae como consecuencia que muchas veces las relaciones que se dan de los niños con otros niños en la calle, en las escuelas, en los parques, entonces no sean relaciones saludables, porque eso es lo que yo he aprendido, eso es lo que me han enseñado,
que soy yo. Y así mismo yo aprendo a tratar a los demás. ¿Qué hacer frente a este problema, doctor? Lo primero que debemos hacer es tratar de buscar la mayor información posible. Y nosotros les recomendamos a los padres, a los miembros de familia, es revisar, por ejemplo, si no tenemos la posibilidad de acercarnos a un profesional, existe mucha literatura relacionada con la violencia intrafamiliar, mucha literatura, incluso fundaciones trabajando a favor de brindar herramientas para poder mejorar la comunicación intrafamiliar. Una de las situaciones más complejas que existen en las relaciones humanas es llegar a una comunicación adecuada. Primeramente, ¿por qué? Porque la comunicación no solamente es verbal, sino también extraverbal. En muchas ocasiones una mirada inadecuada, un gesto que no sea el oportuno, quizás en un momento determinado una mala respuesta que sea también que no sea interpretada adecuadamente, puede generar, por ejemplo, resentimientos en la persona que lo recibe. Y cuando comenzamos a visualizar todo esto, debemos muchas veces, o a través de la información que nos brinda la literatura internacional o a través de especialistas, poder identificar por qué estamos actuando así. Es importante también recomendarles a los miembros de la familia que cuando queremos dar un cambio, debemos preguntarnos internamente qué cosas hago yo que afecto a las otras personas. No qué cosas me han dicho que les afecta de mí, sino yo poder revisar internamente qué hago yo que afecto al resto de las personas. Cuando yo soy capaz de identificar las cosas que yo hago que afectan al resto de las personas, entonces yo estoy también preparado para dar cambios, porque los cambios no se dan de un día para otro. Los cambios de conducta, los cambios de pensamiento llevan tiempo y es un proceso. Por eso, en muchas ocasiones, si se puede buscar la ayuda especializada, es mejor que cuando uno lo hace solo. Pero si no, por lo menos tener un espíritu autocrítico nos ayuda a nosotros también a modificar, a cambiar. ¿Por qué es importante la ayuda especializada? Porque muchas veces yo estoy en condiciones de hacer esa reflexión, pero a veces quizás mi esposo no, o mi esposa no, o cualquiera de los hijos con los que yo convivo en mi casa no están en condiciones de hacer este proceso. Entonces es importante una intervención, una mediación de un especialista que pueda ayudarles a través de la psicoterapia de familia a cómo mejorar la comunicación intrafamiliar, cómo realizar una adecuada distribución de roles, cómo establecer las jerarquías dentro del hogar, cómo realizar las tomas de decisiones, cómo realizar el manejo de las finanzas, cómo realizar un buen uso del tiempo libre, el compartir en familia, promover la cohesión e integración grupal. Entonces, todo esto es importante que siempre que se puedan buscar la ayuda de un especialista en salud mental, como puede ser un psicólogo clínico o un psiquiatra que esté capacitado para poder trabajar la psicoterapia de familia y poder intervenir adecuadamente para que pueda ser fructífero todo lo que se haga. Y sobre todo, por ejemplo, también identificar que alguno de los miembros que es violento en la casa no tenga un trastorno mental. A veces hay miembros de la familia que tienen trastornos mentales no diagnosticados y son las causas de muchas de las violencias intrafamiliares. Como existen los diferentes tipos de trastornos de personalidad, pueden existir, por ejemplo, trastornos afectivos bipolares no diagnosticados dentro de la familia también, psicopatías, depresiones. Entonces, son múltiples los factores que pueden estar generando violencia intrafamiliar y para eso estamos los especialistas en salud mental. Si en este caso, por ejemplo, en Esmeraldas, si necesitaran la ayuda de profesionales capacitados para realizar este trabajo, nosotros tenemos nuestro centro, que es el Centro de Atención Integral en Salud Mental, Chalón. Estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz, 101, entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Estaremos siempre muy dispuestos a poder ayudarles, a colaborarles, y nos pueden ubicar en los números 09 94 20 87 57 o en los números 0985 54 07 64. Estaremos gustosos de atenderle y brindarle la ayuda que necesiten. Ok, estamos agradeciéndole, doctor. Gracias a ustedes, Fabricio. Muchas gracias a ustedes. El doctor Abel Pérez con este interesante tema.